Bienvenidos a todos, es un gusto por parte de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y de la Flaxo, darles la bienvenida a este webinar, Financiamiento Climático para Gobiernos Locales de América Latina. Este momento, pues voy a proceder a darle el paso a una de las expertas que se encuentra acá, se va a presentar con el debido antelación y agradeciéndoles a todos desde antemano por la espera y pues más que nada esperando que este evento esté a la altura y obviamente para que puedan fortalecer sus conocimientos en cuanto a la temática. Bienvenidos, pues le doy paso acá a Andrea para que se presente. Creo que no está. Aquí pongamos que esta debe ser ahí. Listo. Ahora sí. Buenos días con todos, con todas. Muchas gracias por su presencia el día de hoy en esta sesión, coloquio, espacio de discusión sobre financiamiento climático para gobiernos locales en América Latina y el Ecuador, y especialmente a AME por abrirnos este espacio para compartir de manera conjunta uno de los temas que se vuelve cada vez más relevantes para los municipios, que es la búsqueda de los recursos que permitan financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en un contexto también que sabemos que las estructuras de financiamiento a nivel nacional e internacional suponen unos desafíos en términos de asistencia técnica, de formulación de los proyectos, y lo que buscamos es que ustedes puedan conocer experiencias de América Latina y también del Ecuador que están impulsando estas iniciativas, conociendo también los desafíos que pueden enfrentar los municipios en este proceso. Entonces, tenemos expositores que nos van a comentar tanto en el caso de Argentina, pero queremos acercarlo también desde el caso específico de Ecuador. Esta iniciativa se realiza en el marco del proyecto de especialización, del programa de especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo de Ecuador, acá en Quito, que es un espacio abierto para ustedes desde los diferentes cantones que nos puedan acompañar, en tanto que la especialización es una modalidad en línea y eso nos permite irnos acercando progresivamente a los territorios, de tal manera que podemos compartir con ustedes experiencias de este estilo a través de las tecnologías virtuales. Entonces, muchas gracias nuevamente a AME Virtual que nos escucha, nos recibe el día de hoy en su casa. Y le daría la palabra a Magdalena para las palabras también introductorias. Muchas gracias. Bueno, para AME realmente el hecho de trabajar con la academia es realmente un logro en el sentido de que queremos justamente incorporar un tema de formación mucho más avanzado, un tema de formación que involucre capacidades más especializadas por parte de los técnicos municipales. En este esfuerzo vamos ya a tener varios convenios. Esperamos algún rato tener, ya hemos hecho un esfuerzo justo en esta especialización de cambio climático en el cual tuvieron el 50% justamente una accesibilidad gratuita frente a este curso y ahora estamos en la segunda fase, de que también queremos agradecer eso a la Flaxo. El tema de cambio climático realmente es un tema que de pronto parece un tema nuevo para los GAD municipales. Sin embargo, es un tema que lo hemos venido haciendo. Lo que hay que hacer es transparentar y formular proyectos que permitan justamente un financiamiento climático. Lo hacemos cuando trabajamos frente a la gestión de tránsito y transporte, lo hacemos cuando trabajamos frente a la gestión de residuos sólidos. Es decir, no es un tema nuevo, es un tema que solo hay que apuntalar frente a lo que significa cambio climático. Y en ese sentido, justamente lo que decía, ¿no es cierto, Andrea? Es cierto, el financiamiento que existe ahora, que es muy escaso por parte de los organismos internacionales, ya que somos considerados país de renta media, uno de los, realmente de los temas que en este momento está haciendo de realmente esfuerzos para que los municipios lo logren es el tema de financiamiento climático. El formular propuestas frente a este ejercicio de mejorar las condiciones climáticas de nuestros cantones nos va a permitir justamente contar con un financiamiento fresco que en este momento necesitan las municipalidades. Así que muchas gracias, Andrea, y a ti a través de la Flaxo.
y obviamente comprometidos a que este tipo de reuniones pues se vayan realizando con frecuencia para que tengamos realmente posibilidades de presentar proyectos. Muchas gracias, Andrea, y bienvenidos a todos ustedes, compañeros. Esperemos que estas charlas que justamente van a comentar experiencias de cómo otros países y otros municipios, ¿no es cierto?, o cantones o ayuntamientos, como quieran llamarse, a nivel internacional, ya están haciendo estos procesos. No es nuevo, es decir, no es que esto es algo que no se pueda hacer, más bien ustedes van a conocer de algunos municipios también que son pequeños, considerados pequeños, que realmente han podido presentar propuestas para financiamiento climático. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Con estas palabras introductorias le daríamos la palabra a Diana Cárdenas, que va a actuar como moderadora y facilitadora del conjunto de la sesión. Entonces, adelante, Diana. Tenemos que, con Santiago, para que nos ayude dando la palabra para que Diana pueda intervenir. Listo, Diana, ahora sí ya te escuchamos. Adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si quieren que pase directo yo la presentación, igual tendrían que habilitarme para que yo lo haga, o lo van pasando desde AME. ¿Me pueden confirmar, por favor? Estás tú habilitada ya para poder pasar directamente la presentación. Adelante. Ya, un momento nada más. Listo. Listo, adelante. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Voy a... vi que había gente que estaba diciendo que había el video entrecortado, entonces no voy a encenderlo para garantizar que haya una mejor conexión y que más que nada puedan escucharme a mí y escuchar a los expositores. Nuevamente les doy la bienvenida a este seminario virtual que, como ya lo ha mencionado Andrea, está siendo desarrollado como una iniciativa de vinculación del proyecto Construyendo Liderazgo en Ciudades de América Latina y el Caribe frente al cambio climático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Yo soy Diana Cárdenas, soy cofundadora y consultora de la empresa social Be4Future, miembro de la organización Clima Líderes y proponente de esta iniciativa en el marco de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades. Mi rol, bueno, será el de moderadora. Y antes de comenzar, quiero señalar algunos datos importantes, comenzando por el objetivo del webinar, que es contribuir al fortalecimiento de capacidades sobre financiamiento climático de gobiernos locales de Ecuador, así como de líderes y lideresas latinoamericanas que forman parte de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades. Ahora pasando a la agenda del evento, la agenda del webinar contempla 3 presentaciones con distintos enfoques que serán realizadas por expertos invitados, a quienes agradezco por acompañarnos esta mañana y por su apoyo a esta iniciativa. La primera presentación tiene un enfoque introductorio y se centra principalmente en las oportunidades de financiamiento climático para gobiernos subnacionales de escala regional. La segunda aterriza en un caso concreto en la región, el de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Y la tercera se centra en el contexto ecuatoriano, presentando información sobre oportunidades de financiamiento climático, principalmente desde la banca pública. Una vez finalizadas las 3 presentaciones, abriremos un espacio para que los expositores puedan responder a sus preguntas. Les invito a que tomen nota de cualquier inquietud que surja durante cada presentación para que así puedan transmitirla por escrito a través del chat general, señalando el nombre del expositor al que van dirigidas y que lo hagan en el espacio de preguntas. Debido a que contamos con tiempos definidos para cada actividad, se responderán las preguntas dando prioridad a aquellas que sean recibidas primero. Sin embargo, procuraremos que las preguntas que no puedan ser respondidas en directo lo sean por correo electrónico posteriormente o como parte del documento de sistematización del webinar.
Por este motivo les invitamos a que incluyan de todas formas todas sus preguntas en el chat. Bueno, con estas indicaciones vamos a iniciar con la primera presentación, que lleva por tema Panorama General sobre el Financiamiento Climático, Retos y Oportunidades para Gobiernos Subnacionales, a cargo de Carola Mejía, quien es coordinadora de procesos regionales del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, GFLAC, coordinadora del Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, OLAC, economista y máster en Desarrollo Económico con especialización en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Bienvenida y adelante, Carola. Tenemos Santiago para habilitar. Aquí tendríamos que... Ahora sí creo. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias Diana, Andrea y a Flaxo por la invitación. A nombre del GFLAC, el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, es un honor acompañarlos el día de hoy en esta sesión. No sé si podemos avanzar en la diapositiva, por favor. Así muy brevemente voy a comentarles un poco que el GFLAC es una plataforma regional que se ha convertido en un referente en materia de financiamiento climático. Tenemos sede en México, pero desde el 2012 hemos estado apoyando a muchos países en este tema de financiamiento, asesorando gobiernos, desarrollando metodologías y también brindando capacitaciones sobre este tema que es bastante nuevo y importante, ¿no? Para enfrentar este problema que tenemos como sabemos que es el cambio climático. Adelante, por favor. Y justamente para solamente empezar con una introducción, el cambio climático, como sabemos, es un problema que ya es real, nos está afectando a nivel mundial y tiene mucha relación con lo que hemos estado haciendo nosotros como humanidad. Nuestros modelos de consumo, de desarrollo, han hecho que la temperatura del ambiente aumente en 1 grado centígrado y estamos viviendo ya sus efectos, y esto es bastante peligroso, y un incremento en cada medio grado centígrado trae consigo también consecuencias y cambios para el planeta que son bastante terribles y tenemos que hacer algo, ¿no? Adelante, por favor. Justamente, como este es un problema que nos está afectando como humanidad y es un problema global, a nivel internacional, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el 2015, en la COP21, se llegó a un acuerdo muy importante, es el Acuerdo de París. Este es un hito histórico porque es un acuerdo en el que los países del mundo, 195 países, reconocen este problema del cambio climático como un problema de la humanidad y que tenemos que enfrentar todos de manera conjunta. Y es así que se ponen como objetivos limitar el aumento de la temperatura en 2 grados, esforzándonos por hacer que este aumento sea solo de 1.5, haciendo un poco caso a lo que nos dice la ciencia, y también fortalecer nuestras capacidades de adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático, ¿no? Es así que 184 países presentan sus NDC, sus compromisos y contribuciones nacionales en temas de cambio climático, y a nivel de financiamiento también el artículo 9 del acuerdo indica que los países más desarrollados tienen que pasar, digamos, recursos para los países que todavía necesitan ayuda y apoyo para hacer estas transformaciones hacia modelos de desarrollo con menos emisiones y más resilientes al cambio climático, ¿no? Es así que se comprometió una cifra de $100.000 millones anuales que tiene que pasar, digamos, de estos países más desarrollados y que también históricamente tienen también más responsabilidad con el problema, hacia los otros países, ¿no? Es de alguna manera que todos tenemos que actuar, independientemente de nuestra responsabilidad histórica. Es así que se ha construido una arquitectura, digamos, a nivel internacional, donde hay muchos mecanismos de mercado, por ejemplo, los mercados de carbono, hay mecanismos que no son de mercado, que son, digamos, de la convención, que son los fondos, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, el GEF, y también otros tipos de fondos, digamos, de bancas multilaterales, como vamos a ver más adelante, y también de instituciones, por ejemplo, de Naciones Unidas, que también están contribuyendo a estas transformaciones. A nivel global necesitamos 7 trillones por año para hacer esta transformación hacia modelos bajos de desarrollo. Una cifra enorme
y que parece imposible de cumplir, pero sin embargo es algo que tenemos que hacer ya y tiene que ser algo que se implemente en el menor tiempo posible. Y a nivel urbano se estima que necesitamos entre 4.5 y 5.4 billones por año hasta 2030 para cubrir un costo de la nueva infraestructura urbana sostenible. Aquí hay que tener en cuenta que, y pasamos por favor a la siguiente diapositiva, tenemos que tener en cuenta la alta tasa de crecimiento poblacional que tenemos, ¿no? Y sobre todo que esta población está creciendo sobre todo en las ciudades. Y las ciudades son espacios donde justamente se está produciendo la mayor cantidad de este problema. Solo para darles algunos datos sobre el crecimiento poblacional, en 2015 50% de la población mundial vivía en ciudades, a 2050 se estima que esto sea 66%. Y les comento ahí un dato bien preocupante, en la región nosotros como América Latina tenemos la tasa de crecimiento poblacional más alta. Se estima que en 2050 podemos llegar al 90% de la población nuestra viviendo en ciudades. Y eso ejerce muchísima presión sobre los recursos, y obviamente va a incidir bastante en que suban nuestras emisiones. Actualmente las ciudades aportan en un 70% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto producido principalmente por el sector de transporte, el sector de energía, el sector de residuos, la industria. Entonces, somos, digamos, como ciudades, espacios donde se genera el problema de cambio climático, pero también somos altamente vulnerables a los efectos, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad, yo soy boliviana y vengo de La Paz, una vez hemos tenido un periodo muy largo de escasez de recursos hídricos, por ejemplo, de agua, no teníamos agua en la ciudad, ¿no? Y son estos efectos los que vamos a ir viviendo poco a poco. Entonces, si bien somos un espacio donde se genera el problema, también representamos una ciudad, una gran oportunidad para hacer frente al problema, ¿no? Podemos pasar, por favor. Las ciudades, y lo sé porque he trabajado con este tema ya en años pasados, ya están tomando ciertas medidas, y como decían hace un momento, al dar la introducción al webinar, el tema de cambio climático es algo que ya está de alguna manera y se está incorporando, digamos, en los modelos de desarrollo municipal, ¿no? De nuestras ciudades, porque el transporte, los residuos, es algo que todo el día, o sea, que es una tarea de los municipios y en los cuales tenemos que de alguna manera incorporar estos componentes de cambio climático. ¿Cómo hacer que el transporte genere menos emisiones? ¿Cómo hacer más eficiente nuestro consumo de agua, digamos, en industrias? ¿Cómo hacer que nuestros residuos generen menos emisiones también y que podamos generar menos residuos, ¿no? Y obviamente un tema muy importante es acceder a financiamiento para hacer estas transformaciones a nivel municipal. He trabajado en varias ciudades en Ecuador y sé que hay muchas que están ya con varios avances y tienen muy claro el tema, pero siempre se enfrentan con este problema de cómo accedemos al financiamiento, ¿no? Y los principales desafíos están relacionados a que estos recursos internacionales que les comento, que ya se han comprometido a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París y todo, están todavía muy centralizados y estos recursos climáticos generalmente bajan a través de gobiernos nacionales. Y ahí incluso pueden haber algunos temas políticos, ¿no? Si es que no estamos alineados políticamente al gobierno central, entonces es menos probable que recibamos los recursos, ¿no? Y es una crítica que existe y en algo que se está trabajando todavía en las negociaciones. Hay pocas alternativas de acceso directo para que las ciudades y los municipios y los gobiernos subnacionales accedan a estos recursos, que son, digamos, más concesionales y que tienen como objetivo específico reducir emisiones y adaptarnos al cambio climático. Otro problema es que existe poco conocimiento sobre las fuentes e instrumentos de financiamiento disponibles. Y eso es algo que ustedes ya van a ver. No conocemos muy bien cuál es la oferta, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, de productos y servicios financieros que podrían ayudarnos a hacer nuestras transformaciones. También vemos que a veces esto de acceder, digamos, a financiamiento internacional muchas veces está relacionado a formatos y procesos que son muy complejos o que toman mucho tiempo. Entonces, como municipios a veces no nos animamos, digamos, a pasar por estos procesos. Tampoco tenemos mucho conocimiento sobre algunos instrumentos innovadores, como son, por ejemplo, los bonos verdes, algunos mercados de carbono, impuestos al carbono, que son mecanismos que se han estado, digamos, utilizando en otros lugares, que son importantes. También se ve que se necesita todavía mucho apoyo para elaborar propuestas que sean bancables. Y acá voy a darles algunos tips para que incorporen, digamos, en el momento de que hagan sus propuestas.
Algunos municipios tienen poca capacidad de endeudamiento y hay un problema también con el tema de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y también con el sector privado. Como vamos a ver, el sector privado también tiene que aportar con recursos y va a ser muy, muy fundamental para hacer esta transformación. Y finalmente, en algunos municipios, en algunos países también existe un marco legal desfavorable para que los municipios puedan crear e implementar nuevos impuestos. Y avanzamos, por favor. La siguiente. Acá solamente voy a hacer una diferenciación qué son instrumentos y qué son fuentes. Los instrumentos de financiamiento son los préstamos, donaciones, garantías, créditos concesionales, créditos normales, asistencia técnica. Son todos los instrumentos que nos sirven para optar por recursos, ¿no? de distintos financiadores, ya sean estos nacionales o internacionales, públicos o privados. Y las fuentes de financiamiento son justamente de dónde se originan los recursos, qué instituciones nos está proveyendo de estos recursos. Pueden ser, como les comentaba, nacionales, internacionales, públicas y privadas. Hemos desarrollado nosotros esta guía de financiamiento climático que le he pasado ya a la gente de Flaxo para que la comparta con ustedes, donde van a tener, digamos, más desarrollados los conceptos y a qué se refiere un mercado de carbono, qué es un bono verde, todo esto para que lo entiendan de mejor manera porque no tenemos mucho tiempo. Avancemos, por favor. Bueno, en el sector público internacional, que es tal vez, digamos, donde se concentra la mayor cantidad de los recursos que actualmente están relacionados a cambio climático, hay que hacer la distinción entre las fuentes bilaterales y multilaterales. Las bilaterales son las que vienen de la cooperación internacional entre dos países, ¿no? Por ejemplo, acá la cooperación alemana, GIZ, KfW, IKI, la cooperación francesa, AFD, cooperación japonesa, cooperación suiza, y bueno, cualquier otro tipo de agencia que tenga, digamos, presencia en el país y que brinde recursos para desarrollo o para también temas de cambio climático. Y a nivel multilateral tenemos los bancos multilaterales de desarrollo como CAF, BID, el Banco Mundial, y también tenemos los fondos climáticos internacionales, como les comentaba, en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático, se han generado el Fondo Verde, el GEF, el Fondo de Adaptación, y hay otros muchos fondos, ¿no? Y también, digamos, independientemente de la convención, tenemos también otros que son de las Naciones Unidas, como por ejemplo el programa ONU Red, que es para bosques. Seguimos, por favor, adelante. Les voy a dar algunos ejemplos así de esto que he estado mencionando. Por ejemplo, GIZ tiene un programa de ciudades intermedias sostenibles en el Ecuador, que ayuda al gobierno nacional a implementar estrategias de instrumentos de política para la protección del medio ambiente y el clima a nivel municipal. Está trabajando entonces con gobiernos locales, actualmente con Cuenca, Puerto Viejo, Loja, Lago Agrio. AFD, por su lado, tiene una estrategia de ciudades sostenibles. Esta ofrece capacitaciones y posibilidad de acceso directo a gobiernos locales para financiar proyectos climáticos. Esto es muy importante, debería que explorar entonces AFD cuáles son las ventanillas que tiene en el país para financiar, digamos, justamente estos gobiernos subnacionales, ¿no? También sabemos que ellos financian estudios de vulnerabilidad a nivel municipal y están apoyando a CAF en el programa Ciudades con Futuro, que es un programa que tiene ya 5 ciudades de Ecuador que han sido parte de este proyecto y que le voy a comentarlo más adelante. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Y justamente, como banca multilateral de desarrollo, acá tengo algunos ejemplos de lo que hace el Banco Mundial, por ejemplo, para ciudades o para gobiernos subnacionales. Tiene el programa para ciudades resilientes, que es un programa que busca catalizar un mercado para conectar ciudades con inversores. Y tiene también otro programa que se llama el City Credit Worthiness Initiative, que es una iniciativa con C40, que busca mejorar la capacidad de los municipios para alcanzar solvencia crediticia, que es algo muy importante para acceder al financiamiento internacional, ¿no? CAF, como ya les anticipaba un poco, tiene el programa Ciudades con Futuro, que busca crear capacidades en gobiernos municipales para medir huellas de carbono, huella hídrica, tanto de los municipios como del territorio, digamos, como de la ciudad como tal. En base a eso, elaborar e implementar planes de reducción de huellas que se consolidan en portafolio de inversiones porque se mapean proyectos y se hace incluso un análisis costo-beneficio de estos proyectos. Yo lo digo porque yo he trabajado con este proyecto 3 años cuando yo estaba en Bolivia y es ahí donde he podido trabajar con municipios en Ecuador, en Loja, en Quito, este proyecto también está en Cuenca, en Galápagos y en Guayaquil, ¿no? Entonces hemos tenido ahí resultados bien interesantes y si bien, digamos, son asistencias técnicas, que significan fondos, digamos, no reembolsables, crean capacidades y también sirven a CAF para identificar proyectos que después puedan recibir financiamiento ya a través del gobierno nacional, ¿no? Entonces son bien estratégicos estos proyectos y yo digo que hay que tocarle las puertas ahí a CAF si es que
sus municipios aún no han formado parte de este proyecto, el único requisito es mandar una carta de interés. Y con eso no hay que pasar por gobiernos nacionales ni nada, acá los puede, digamos, incluir en el programa. BID tiene por su lado también un programa de ciudades emergentes y sostenibles. Este brinda asistencia técnica no reembolsable de manera directa a gobiernos centrales y locales para desarrollar y ejecutar planes de sostenibilidad urbana. En Ecuador sabemos que participó Cuenca, pero el BID tiene este programa, digamos, muchas ciudades en la región han participado, entonces yo también recomendaría ahí ver esa posibilidad. Es una asistencia técnica también no reembolsable, entonces son recursos que nos van a favorecer, ¿no? Y nos van a ayudar a tener un diagnóstico y a tener también estos planes o estos proyectos identificados para hacer incidencia al menor costo posible. La siguiente, por favor. Ejemplos de fondos climáticos. El Fondo Verde para el Clima, digamos, es ahorita el instrumento más importante de la Convención Marco para el Cambio Climático. Digamos que a veces pensamos que estos recursos son inaccesibles, pero este otorga donaciones, préstamos concesionales, garantías y financiamiento de capital para proyectos que tengan ese componente de mitigación, es decir, reducción de emisiones o creación de sumideros para absorción de emisiones, o adaptación al cambio climático. Esos son los dos, digamos, componentes fundamentales que tiene que tener el proyecto. Y las entidades subnacionales sí pueden ser acreditadas como agencias implementadoras del fondo, si cuentan con un respaldo de la autoridad nacional designada o punto focal. Ahí sí tiene que haber una buena relación con el gobierno central, porque ellos son los que ponen, digamos, ahí la agencia nacional, la autoridad nacional designada. Entonces, a través de ellos es que se hace, digamos, esta acreditación y ya el gobierno municipal después puede implementar y recibir recursos para proyectos. En Ecuador existe el programa Readiness, que está actualmente a través del proyecto Enhance the Capacity of Decentralized Autonomous Governments to Access and Manage Climate Finance in Ecuador, for the implementation of the NDC. Actualmente, Fundación Avina está implementando este proyecto con 24 provincias y con GOPE, ¿no? Entonces, este es un proyecto bien interesante y yo conozco la experiencia en Argentina de algo muy similar. Se ha trabajado con gobiernos subnacionales creando capacidades para preparar proyectos que sean financiables para el Fondo Verde. Entonces, es una manera, digamos, donde Fundación Avina, los gobiernos municipales y el gobierno central se ponen y se sientan en la mesa para generar estas capacidades. Después, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o lo que llamamos el GEF, tiene también un programa piloto para ciudades sostenibles, que asigna 150 millones en el periodo entre 2015 y 2030 a ciudades seleccionadas de países en desarrollo. Entonces, también sería importante investigar, digamos, cómo podemos acceder a este fondo específicamente. Y también tiene un programa de donaciones de hasta $50,000 para apoyar a comunidades locales y ONGs. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Este es un documento que también lo he pasado a Flaxo y que me parece que es sumamente importante, es el estudio temático 10 de Euroclima. Tiene fichas y procesos detallados, pero así con muchísimo detalle, muchísima información, de 25 fuentes internacionales de financiamiento. Por ejemplo, si uno está interesado en no sé, buscar recursos del Banco Mundial, dice exactamente cuáles son los formatos, cómo se presenta, a través de quiénes, tiene toda la información que uno necesita sobre todos estos procesos y formatos asociados a los financiadores internacionales. Incluso tiene un cuadro que dice, digamos, qué sectores financia cada uno de estos financiadores. Entonces, si estoy buscando un financiamiento para un proyecto de bosques, nos va a decir a cuáles deberíamos tocarle la puerta, ¿no? El siguiente, por favor. Este también lo he pasado a Flaxo, entonces se los van a transmitir, me imagino, el documento. Otra opción que tenemos es de financiamiento del sector privado internacional. Ahí les comento que en 2018, 29 instituciones filantrópicas se comprometieron a canalizar $4,000 millones durante los próximos 5 años para combatir el cambio climático. Aquí les dejo un tercer documento y este es el último al que hago referencia, que es el de ACRA Alianza, una guía de recursos de financiamiento climático, que tiene lo mismo, mucha información relacionada a cuáles son los principales, digamos, financiadores internacionales de instituciones filantrópicas privadas y cómo acceder, cuáles son los temas a los que les prestan, digamos, mayor importancia, ¿no? Si pueden pasar, por favor, a la siguiente, tengo ahí mapeados unos cuantos, por ejemplo, Fundación Ford, Fundación Rockefeller, que tienen ambas sus sedes en Nueva York, pero tienen ahí, digamos, ahí muestro un poco cuáles son los temas a los que ellos les dan recursos, y son recursos en forma de donación, no son préstamos, sino son recursos no reembolsables.
Breakthrough Energy Ventures es un fondo privado de Bill Gates, que también está, digamos, apoyando a ideas, digamos, innovadoras, y los criterios son impacto climático, apalancamiento de recursos adicionales, proyectos posibles, valor agregado. Y en la región tenemos a Fundación Avina, que es una fundación latinoamericana que tiene presencia en 20 países y que ha brindado apoyo en 9 áreas temáticas, entre ellas el cambio climático. Entonces también les recomiendo muchísimo sentarse y conversar con Fundación Avina sobre cómo podemos o cómo pueden acceder a financiamiento a través de ellos. Que también son, y eso es importante decirlo, muchos bancos multilaterales y Fundación Avina son acreditados ante el Fondo Verde para el Clima, entonces también canalizan recursos del Fondo Verde. En el sector público nacional, bueno, sé que vamos a tener una presentación específica sobre esto. Puede haber fondos nacionales, subnacionales, la Banca Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el BDE puede ser una opción, los bancos comerciales estatales, fondos concursables de instituciones públicas y los mecanismos innovadores, por ejemplo, bonos verdes, mercados de carbono, impuestos al carbono. Pasemos, por favor, adelante. Este es un ejemplo en México, que es el Fondo para el Cambio Climático, que es a nivel nacional. Es un fideicomiso creado por la Ley de Cambio Climático, que tiene como beneficiarios a entidades del sector público, gobiernos estatales, municipales. Se abren ahí convocatorias públicas y cualquiera puede acceder a estos recursos a fondo perdido. Este es un ejemplo, digamos, de mecanismo que podría ser creado en Ecuador, si es que aún no existe, para financiar específicamente temas de cambio climático. También vamos a tenerse una presentación sobre un fideicomiso ya a nivel municipal de Argentina, entonces ahí no voy a entrar más en detalle. En México también, la Ciudad de México ha emitido el primer bono verde municipal, por ejemplo, en 2016, por 1.000 millones de pesos a 5 años. Estos bonos verdes son distintos a los bonos de carbono que se transan en los mercados de carbono. El bono verde es como un bono normal, como es un título de deuda, pero cuyos recursos van a proyectos, digamos, relacionados a cambio climático. Entonces ahí la Ciudad de México es un ejemplo. Adelante, por favor. En el sector privado nacional hay bancos comerciales que tienen productos y servicios verdes que también pueden ofrecer financiamiento. Obviamente ahí hay que analizar cuáles son las opciones en el Ecuador específicamente, pero también es muy importante explorar las opciones de alianzas público-privadas. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el modelo ESCO, de ahorros compartidos para contratos de desempeño en eficiencia energética, donde quien hace la inversión es la empresa privada, digamos, ellos se encargan de hacer la inversión, y con los ahorros de la transformación o del proyecto que están haciendo, ellos van ganando, digamos, y van pagándose a sí mismos, y después, ya cuando acaba el contrato, bueno, el proyecto ya queda para la ciudad, digamos, ¿no? Aquí hemos nosotros visto que podría ser, digamos, para cambio de luminarias públicas, ¿no? Que es una competencia municipal que podría ser interesante ver ese tipo de alianzas. Más adelante, por favor. Y bueno, para terminar ya quisiera darles algunos tips también. Hemos sacado este punteo de qué buscan los financiadores en una propuesta para que sea bancable. Hemos hecho entrevistas a muchos financiadores de banca multilateral de desarrollo y ellos nos han dicho que es muy importante que las propuestas estén alineadas estratégicamente, digamos, con los programas de los financiadores, ¿no? Cada financiador tiene sus objetivos, entonces hay que tratar de que nuestras propuestas apunten a esos objetivos de los financiadores. El impacto climático obviamente es fundamental, demostrar cuál es el potencial de reducción de emisiones o el aumento de la resiliencia, ¿no? Tenemos que tratar de que sean cuantificables nuestros impactos para que los financiadores tengan confianza de que este es un proyecto que va a transformar realmente. Después, este potencial transformador también tiene que incidir, por ejemplo, en cambiar la voluntad política, en creación de habilidades, en mostrar innovación, eso es muy importante. También es importante tener en cuenta la relación calidad y precio. El proyecto debe maximizar los resultados por cada dólar invertido, y ahí sería bueno incorporar siempre los análisis costo-eficiencia. Adicionalidad, el proyecto debe mostrar que no duplica esfuerzos. Replicabilidad, es un proyecto que puede ser escalado, digamos, si es a menor escala, después puede, digamos, crecer y ser replicado a mayor escala. Sostenibilidad financiera, el proyecto tiene una estrategia para sostenerse aún cuando el financiamiento de este financiador se acabe. Rentabilidad, el proyecto tiene que demostrar un retorno suficiente a la inversión y tiene que tener un riesgo crediticio aceptable. Tiene que ser obviamente un proyecto bancable. Apalancamiento, y este es un punto bien importante. Es siempre importante mostrar que podemos movilizar recursos adicionales, ya sea de gobierno central, ya sea de privados. Siempre es mejor tener así muchas, digamos, fuentes trabajando juntas.
Impactos de desarrollo. Es importante también para los financiadores, sobre todo internacionales, que existan co-beneficios sociales, económicos y ambientales. También la capacidad de implementación. Tenemos que demostrar que tenemos experiencia previa, fortaleza técnica en el equipo y tenemos un plan de trabajo sólido, ¿no? Y finalmente, identificar riesgos. También es importante identificar los riesgos relacionados al proyecto y cómo podemos mitigarlos. Y cumplir con salvaguardas ambientales y sociales, que sobre todo para organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, son bastante importantes y fundamentales, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero dejarles ya para cerrar la presentación es que nos quedan 11 años para evitar impactos irreversibles en nuestro planeta. Entonces, de nosotros depende hacer estas transformaciones. No solamente el gobierno central lo va a hacer, tenemos que trabajar todos desde todos los sectores. Entonces, aquí cierro mi presentación y les agradezco mucho por la atención y quedo pendiente ante cualquier consulta. Muchas gracias. Ahí están mis datos también, para si quieren después comunicarse por correo electrónico. En la siguiente diapositiva pongo ahí algo de información personal. Sí, no sé si se puede avanzar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ahí justo no se nota, no sé qué pasó con el formato. Voy a poner igual mis datos ahí en el chat, en mi correo electrónico. Gracias. Para dar la palabra, creo que está silenciado. Gracias, Carola, y estamos habilitando ahora el micrófono para la presentación de Diana, de nuestro siguiente expositor, que sería desde la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático. Entonces, a Diana primero. Estaba como moderadora. Listo, gracias. Listo, Hola, ¿me Diana, escuchan? tienes la palabra ahora sí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Carola por su presentación, que nos brinda una visión general del estado del arte y las oportunidades de financiamiento climático para gobiernos locales. Y ahora damos paso a la segunda presentación, que lleva por tema Acción climática en gobiernos locales, la experiencia de Argentina en financiamiento para proyectos climáticos. Este estará a cargo de Carlos Amánquez, coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Es director de Relaciones Globales del Senado de la Provincia de Buenos Aires y especialista en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por favor, si le pueden dar la palabra a Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenas tardes, bueno, los que están en otra parte de la región latinoamericana. Muchas gracias por la invitación. Cada vez somos más las personas que nos estamos encontrando en este ámbito del tema del financiamiento climático y la verdad que, bueno, eso motiva mucho más a seguir trabajando estos temas y a potenciarlos desde el sector o los actores que a cada uno nos toca trabajar. En primera instancia, bueno, comentarles un poco sobre la red de municipios frente al cambio climático, que en el transcurso de la conversación la idea es que ustedes vean que la red en sí termina siendo una herramienta para poder potenciar a los gobiernos municipales a acceder al financiamiento climático. Y vamos a ver en el transcurso de la conversación por qué y cuáles son esas cualidades que permiten que la articulación entre gobiernos subnacionales permita potenciar esto. Básicamente, como la red termina siendo la herramienta que potencia la posibilidad de participar de estos mecanismos, es que tenemos que hacer una introducción muy rápida sobre la misma, y en ese contexto, bueno, comentarles que actualmente la red de municipios frente al cambio climático de Argentina está conformada por 210 gobiernos locales, que conglomerando a todos generan una población de más o menos 11 millones de habitantes, que sería el 25% del país siguiente. Los gobiernos que forman parte de la red son gobiernos que lo deciden de forma voluntaria, lo que establecen es comprometerse con una serie de objetivos a cumplir en determinados plazos, y además de la adhesión a la red por parte de la máxima autoridad municipal, lo que se busca es que desarrollen un inventario de gases de efecto invernadero municipal para saber
cuáles son las emisiones y cuáles son los sectores que más emiten dentro del municipio, hacer un mapa de riesgo climático para ver cuáles son las áreas vulnerables y cuáles son los principales efectos que el cambio climático va a tener en la comunidad, o que ya está teniendo, porque de hecho la mayoría de los municipios está viviendo esta realidad. Todo eso a través de mecanismos de participación ciudadana, de trabajo con las entidades científicas y demás, ¿no? Y en base a ese compromiso, en base a ese inventario, ese diagnóstico local, se establecen las estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático, que se termina congregando en lo que es el Plan Local de Acción frente al Cambio Climático. Siguiente. La red es la entidad nacional acreditada y representante del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Esto es interesante porque nosotros tomamos metodologías y herramientas internacionales validadas por organismos internacionales que nos permite poder de forma ágil vincularnos con los gobiernos municipales con herramientas concretas que ellos puedan bajar al territorio y poder analizar cuáles son las implicancias y los aportes que tienen respecto del tema de cambio climático. Entonces, hoy esta red del pacto está conformada por 10.000 ciudades, de las cuales 109 son de Argentina y que además forman parte de la red de municipios. Sí, siguiente. Esto es lo que comentábamos previamente, en las estrategias de acción que establece la red con los municipios se hacen cuestiones de mitigación y de adaptación. Esto básicamente ustedes ya lo conocen, así que seguimos. Cuando nosotros formamos parte del pacto, hay un sistema de mecanismo de validación de las acciones que se desarrollan, es decir, firma la máxima autoridad municipal la adhesión, se hace el inventario, se empieza a planificar las metas, cuáles son los objetivos que vamos a plantear, tanto en adaptación como en mitigación, y se presenta el plan que también está validado. Hace poco, hace 15 días, la red presentó los primeros 27 planes locales de acción frente al cambio climático, donde se introducen estas cuestiones que estuvimos hablando. Siguiente. Contexto nacional, seguimos una más. Básicamente lo que nosotros hacemos es un sistema de traducción. Nosotros tomamos los lineamientos internacionales, la política planteadas por los principales organismos y los principales desafíos que las Naciones Unidas, el IPCC, el Pacto de Alcaldes y demás plantea, y lo traducimos para que los municipios tengan herramientas fáciles y ágiles para la toma de decisiones. Es decir, nosotros sabemos que no podemos agarrar un informe del IPCC y volcárselo directamente a un intendente de un municipio del interior de Argentina de 3.500 habitantes, sino que eso tiene que tener un sistema de traducción, ¿no? Como nosotros nos denominamos. Somos traductores de las políticas climáticas internacionales y tratamos de que se vuelque al territorio. Y lo vinculamos con todos estos lineamientos que, bueno, la mayoría conoce, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que surge del Acuerdo de París, lo que son las recomendaciones del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás. Siguiente, siguiente. Este punto es importante porque cuando nosotros empezamos a trabajar con los municipios, no podíamos asociar lo que los municipios estaban haciendo con lo que estaba planteando la nación. Y para participar de los procesos de financiamiento, la mayoría de las convocatorias, principalmente de los bancos de desarrollo, que Carola nombraba anteriormente, como la CAF o el BID, piden que el financiamiento que te brinden esté enmarcado en las contribuciones nacionales que el país ha planteado a partir del Acuerdo de París. Entonces, nosotros tenemos que formar parte de eso, y es así que empezamos a engranar las políticas locales con las políticas nacionales, con las políticas nacionales y con las políticas internacionales. Es un sistema bastante complejo, pero que al cabo del tiempo van dando sus resultados y nos agiliza posteriormente poder articular esas políticas. Entonces, Argentina se estableció una meta del 18% incondicionada y del 37% condicionada al financiamiento y demás. Esa meta fue actualizada por el nuevo gobierno, y nosotros nos comprometimos a que los municipios trabajen en lograr esta misma cantidad de compromisos a nivel local. Siguiente. Siguiente, acá. Y en ese marco de compromisos, los municipios, bueno, empezaron a articular con los gobiernos nacionales y empezaron a estipular lo que es la herramienta clara para poder participar de los procesos internacionales, al menos desde nuestra experiencia y la experiencia de los organismos que nos están colaborando de forma constante, que es diseñar estos planes de acción climática. Y nosotros como red no somos los que diseñamos los planes, sino que los planes los diseña el municipio con el acompañamiento de los técnicos de la red. Siguiente. Básicamente, ¿qué es un plan para nosotros cuando trabajamos estos temas? Es el diagnóstico alimentario, las metas de reducción vinculadas al tema de mitigación, el análisis de vulnerabilidad como diagnóstico de adaptación, los objetivos de adaptación y el plan de adaptación.
todo este conglomerado es lo que forma el PLAC, y este es un proceso de participación ciudadana, de compromiso, de interrelacionamiento con otros organismos, con otras instituciones, con otras asociaciones. O sea, acá los citamos rápidamente, pero es un trabajo que lleva incluso hasta un año, pero que tiene que ser un compromiso político, ¿no? Y acá es interesante porque, o sea, todo lo que se pueda desarrollar respecto de esto tiene que ser a través de un compromiso de las autoridades, de la máxima autoridad local, que es la que al fin y al cabo está cuando los principales problemas del cambio climático afectan los territorios. O sea, por eso esa persona, ese alcalde, ese intendente, ese prefecto se vuelve trascendental en el proceso de acción frente al cambio climático. Siguiente. Y acá es un poco lo que les comentaba de cuánto han aportado los municipios. En los planes de acción climática, algunos municipios, la mayoría, la base logró el 18, que es lo que nosotros buscamos, pero algunos municipios fueron por más. Hay municipios que fueron por el 20%, el 23%, el 25%, incluso el 30%. Hay municipios que al 2050, esto con mirada al 2030, pero hay municipios que al 2050 plantearon incluso la carbono neutralidad en sus territorios, ¿no? Y hace exactamente 10 días se dio un encuentro en la ciudad de Buenos Aires donde juntamos a los alcaldes previo a la cumbre de cambio climático que, bueno, va a tener sede finalmente en Madrid, donde nosotros tomamos de vuelta los lineamientos internacionales y les dijimos a las autoridades locales, realmente con los compromisos que estamos teniendo nosotros no vamos a parar los efectos del cambio climático ni vamos a tener los recursos para poder adaptarnos, tenemos que ir por más, tenemos que ser más ambiciosos y más concretos en nuestro compromiso. Entonces, se creó la declaración de municipios de la red frente a la COP25, donde aumentamos las ambiciones de todos los planes y de todos los compromisos asumidos por los gobiernos nacionales al 45%. Ese es nuestra meta, es nuestra meca actualmente y es lo que nosotros vamos a estar planteando como gobiernos subnacionales en la COP25. Y esperamos que muchos más instituciones, gobiernos se sumen a ese proceso. No, está bien, siguiente. Acá, nada, son los sectores que más emiten en los municipios y las acciones que desarrollamos en eso, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, el sector energía emite, el sector transporte, el sector residuos, también el cambio de uso del suelo, la industria, bueno, son sectores que medimos en el inventario y que lo que hacemos a través del diagnóstico es que los municipios vuelquen acciones concretas para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que salen de estos sectores. Siguiente. Y creo que ahora vienen 3 filminas que son, nada, acciones, digamos, riesgos en base a adaptación, caída de árboles por tormentas intensas, y la acción concreta que está generalmente implantada en los planes de acción climática. Ustedes piensen que nosotros no estamos hablando de grandes metas o cuestiones más académicas o conceptuales, sino que básicamente los municipios establecen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y qué van a invertir para hacer eso. Si ustedes me preguntan a mí, al menos, o no me lo preguntan, pero bueno, quiero dar esta opinión, creo que hoy en día son los gobiernos municipales los que realmente están haciendo las acciones concretas que se necesita para enfrentar el cambio climático, son los que están destinando, aunque muchos no sean conscientes de eso, una buena parte del presupuesto en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que al final implica el compromiso frente al cambio climático, con acciones ambientales, ¿no? Y después, bueno, otras derivadas. Siguiente. Una más. Bueno, esto también es importante, lo habíamos dicho previamente, pero Argentina tiene planes nacionales que son como diagnóstico de cada uno de los sectores productivos y de desarrollo y demás, y nosotros estructuramos esos planes con los planes que han desarrollado los municipios y con las líneas estratégicas de la red de municipios, es decir, hicimos de vuelta una unión, una mixtura de todos estos aportes para poder participar de los mecanismos y los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recursos va a estar potenciado en que es de interés para el gobierno nacional, o tener una carta de no objeción del gobierno nacional, o tener una carta de apoyo del gobierno nacional. Entonces sí o sí nos vemos en la necesidad de articular con esas políticas internacionales y nacionales planteadas, ¿no? Y eso es esencial para participar de los procesos de financiamiento. Si nosotros vamos a plantear programas o proyectos que no están enmarcados en los que los gobiernos nacionales están estipulando, va a ser mucho más difícil poder acceder a los recursos. Yo creo que esa tendencia que se está dando va cambiando también, porque cada vez más son los organismos internacionales de crédito y de financiamiento que están viendo a las ciudades como verdaderos agentes transformadores. Entonces, lo que está sucediendo es que hoy la Unión Europea, la Comisión Europea, el BIP, la CAF, el Fondo Holandés para el Desarrollo, están viendo al gobierno municipal como un actor clave. ¿Por qué? Porque en el proceso no hay tanta burocracia, hay agilidad, la corrupción se da en menor medida, porque son todos esos efectos
es lo que generamos cuando nosotros hemos recibido fondos previamente en América Latina. Y otra concepción que hay que cambiar es que nosotros no estamos en la búsqueda de aportes no reembolsables, nosotros estamos en la búsqueda de créditos, nosotros ya no somos regiones que tenemos que estar esperando que nos lleguen los recursos sin tener que rendirlos o devolverlos. No, nosotros tenemos que potenciar nuestra transformación y la transición en la cual estamos inmersos con aportes crediticios. Entonces, participar de esos procesos también es otro desafío, pero que estamos viendo y encontrando aquellas herramientas que nos permitan. Una más y otra más. Y entonces, una de las principales preguntas es, ¿el gobierno municipal tiene que comprometerse frente al cambio climático? Claro que sí, claro que el gobierno municipal debe comprometerse frente al cambio climático, porque ya lo dijimos, tiene responsabilidades, y es en el territorio donde las cosas suceden. Una más. Y además tiene que comprometerse, porque si nosotros vemos cuáles son los efectos que el cambio climático genera en nuestra sociedad, vemos que afecta temas de salud, de seguridad, que influye en los sistemas de obra pública, en la prestación de los servicios públicos, que una alerta, una situación catastrófica, una tormenta intensa genera que el Estado, y principalmente el Estado local, tenga que brindar asistencia, tenga que tener un equipo de defensa civil. Una inundación o una sequía afecta al desarrollo económico territorial, los sistemas productivos locales. Entonces, sí o sí, hoy un gobierno municipal tiene que trabajar el tema del cambio climático. Pero también es una realidad que hay un sistema de competencia. O sea, América Latina tiene aproximadamente 16.000 gobiernos locales. Y yo creo que no sería lógico que cada gobierno local participe aisladamente en la búsqueda de financiamiento. Primero porque no existen los recursos económicos, ni los recursos técnicos, ni los recursos humanos, ni los conocimientos, ni las capacidades. Entonces, ¿cuál es la forma de poder participar de estos procesos, de poder trabajar en cumplir estos objetivos, en poder mejorar la calidad de vida de las personas? Es trabajando de forma articulada. Y yo creo ahí que el sistema actual o que está predominando es el egocentrismo, el individualismo, y nosotros queremos romper ese esquema y transitar al tema de la colaboración y la sociabilización. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar articuladamente para ver resultados, porque está claro que nada grande se puede hacer o transformar de forma solitaria. Tenemos que trabajar de forma coordinada. Siguiente. Eso es importante para acceder al financiamiento. Entonces, y la otra pregunta que nosotros nos hacíamos es, bueno, ¿puede el gobierno subnacional local participar de la línea de financiamiento climático? Y bueno, y ahí empezamos a desarrollar esa estrategia. Siguiente. Y sí, puede, pero el tema es que el financiamiento no va a venir naturalmente si nosotros no estamos preparados para recibirlo. Y tampoco es que nos van a llamar para entregarnos ese financiamiento, sino que tenemos que salir a buscarlo, tenemos que participar de los procesos donde están los recursos y tenemos que tener capacidades. Y acá lo repetimos, o sea, tenemos que tener capacidades, capacidades y capacidades. O sea, tenemos que tener la capacidad desde el gobierno local, o sea, esto lo tiene que hacer el gobierno local, para diseñar y planificar proyectos financiables, lo decía Carola previamente, o sea, todos los proyectos son bancables, todos los proyectos están enmarcados en cuestiones que son trascendentes a nivel mundial, o son cuestiones bien territoriales. Tenemos que ser creativos también para participar de los procesos de financiamiento. Después, capacidades para acceder a diferentes formas y tipos de financiamiento. Una cosa es el sector privado, otra cosa es el sector internacional, otra cosa es articular con el gobierno nacional para obtener recursos, otra cosa es gestionar recursos entre varios municipios para poder potenciar el impacto de nuestros proyectos. Digo, hay diferentes formas y diferentes tipos, y nosotros tenemos que conocerlos y participar de eso para poder lograr los objetivos de gestión. Tenemos que tener capacidades en la administración, en la ejecución, en la implementación, tenemos que tener equipos preparados, tenemos que capacitar al personal, tenemos que ser transparentes, tenemos que guardar las facturas de cada cosa que gastamos en el marco de los proyectos porque hay que rendirlos. Tenemos que mejorar esos mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación, de verificación, de reporte, porque cada financiador te va a ofrecer un sistema diferente en el cual vos tengas que marcar tu rendición de cuentas. Tenemos que estar preparados para eso. No es que nosotros, por el simple hecho de ser un gobierno local, naturalmente vamos a gastar los recursos y los vamos a administrar como se nos ocurre y lo vamos a presentar en el tiempo y en la forma que se nos ocurra. No, no, hay todo un lineamiento estratégico, hay toda una planificación, hay todo un proceso en el cual nosotros tenemos que enmarcarnos y ofrecer en ese proceso las mejores garantías posibles. ¿Y por qué eso? Digo, tanto garantías económicas en muchos casos como garantías técnicas y humanas. Porque
nosotros vamos a ir armando un currículum del gobierno municipal. Entonces, mientras mejor podamos gestionar los recursos y comprometernos y ser claros en los objetivos que buscamos en los proyectos de financiamiento, vamos a poder apalancar más. Y eso llevado a un conjunto de municipios es que todos tengamos los mismos estándares de transparencia, de transformación, de compromiso, de decisión, ¿no? De contrapartidas. Es importante también considerar los aportes locales, ¿no? Siguiente. Y una serie de recomendaciones que surgen de un informe que nosotros hicimos a principio de año sobre cómo los gobiernos están vinculando las líneas de financiamiento internacionales y cuáles son las principales líneas y demás. Bueno, la realidad es que en el proceso general nosotros veíamos muy apartado el mecanismo de los financiamientos internacionales y los gobiernos locales. Y si lo gestionaba el gobierno nacional, costaba que llegue al gobierno local. Y ese sistema se está transformando ahora. Como decía previamente, el gobierno local está asumiendo mayor compromiso. Y desde el Acuerdo de París es mucho más visible eso. O sea, cuando previo a la cumbre de los ministros ya 1000 alcaldes firmaron un compromiso de trabajar el tema de cambio climático y hacer aportes concretos. Entonces, en ese sentido, el gobierno municipal, independientemente que trabaje o no en red, aunque la idea sería que trabaje en red para poder potenciar los recursos que se necesitan, tiene que crear estas capacidades que dijimos previamente y tiene que empezar a desarrollar una serie de acciones en ese sentido que sean contundentes con el proceso. Entonces, tiene que generar un mapeo de actores, es decir, tiene que conocer a los actores del territorio o de la región que pueden colaborar en los proyectos, porque solos no lo va a poder hacer el municipio. Tiene que identificar esos actores, ¿por qué? Porque va a tener que generar vínculos y redes con otros actores territoriales o regionales con el objetivo de canalizar recursos. Es decir, muchos de los recursos que hoy se están financiando a nivel internacional no van directamente al gobierno local o al gobierno subnacional que le sigue a este, sino que va a instituciones intermedias, a unidades académicas, a consorcios, a grupos empresarios. Entonces, si nosotros tenemos un mapeo de actores y ampliamos nuestra base de redes, de vinculación, de contacto, vamos a poder canalizar más recursos porque estamos trabajando colectivamente, ¿no? Y también es interesante que muchos de los proyectos de los municipios no son financiables en una lógica tradicional, pero si nosotros podemos mejorar las capacidades a través de participar de recursos previos que tienen que ver con asistencia técnica, vamos a poder mejorar nuestra performance y el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, invertir, por ejemplo, y esto es una recomendación que nosotros siempre damos, pero invertir en una persona que sepa del diseño de proyectos y una persona que puede ser la misma u otra, que sepa inglés, digo, es una inversión para participar de esto, porque además el idioma también termina siendo una cuestión, digo, la mayoría de los gobiernos nacionales, subnacionales tienen personas, pero no todos, bueno, se vinculan con el idioma y aunque parece un tema menor, es un tema trascendente. Tenemos que tener un mapeo de expertos y técnicos que sepan de los temas que nos interesan, que sepan de los temas de la gestión y que puedan colaborar y que podamos incluso contratar a la hora de ejecutar esos proyectos, previamente diseñarlos, ¿no? Primero diseñarlos y después ejecutarlos. Y también tenemos que ser conscientes de nuestras propias capacidades, es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras brechas para poder participar de estos mecanismos? Yo quiero participar de esta convocatoria, bueno, me falta esto y esto y esto, que tienen que ver con cuestiones institucionales, cuestiones reglamentarias, cuestiones legislativas, cuestiones financieras, bueno, reconocer esas brechas nos va a ayudar a poder potenciar y crear los mecanismos, las herramientas, las capacidades necesarias para participar del proceso. Siguiente. Tenemos, y esto para lo que son los pequeños y medianos gobiernos, porque ¿qué ha sucedido en el tema de financiamiento climático? Bueno, los principales recursos se han ido a las grandes ciudades, ciudades de 1 millón de habitantes o medio millón de habitantes, y la realidad es que son pocas las ciudades con esas características en América Latina. La mayoría son cantones, son municipios pequeños, son alcaldías, que tienen menos de 120.000 habitantes. Entonces, es necesario brindar apoyos a esos municipios, porque además, en la mayoría de los casos, también son los municipios más vulnerables y que más sufren los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, tenemos que mejorar estos canales de comunicación con el gobierno nacional, porque tenemos que saber qué están haciendo y cómo nosotros podemos participar de esos procesos. Tenemos que vincularnos con los gobiernos subnacionales o estatales, porque muchas veces también tienen recursos, pero no los reconocemos como tales. Y trabajar colectivamente y conjuntamente para poder presentar propuestas de financiamiento. Y ahí tenemos que ceder, digo, no podemos ser solamente todos los recursos para nuestros municipios, sino que, bueno, tenemos que compartir y participar en estos procesos.
Es esencial establecer alianzas, digo, eso también hasta incluso lo podemos vincular con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que generar alianzas, porque las alianzas se van a volver en estrategias de financiamiento al final, y también nos va a permitir el trabajo articulado, buscar la escala de los proyectos y la replicabilidad, que son dos cuestiones que en todo proyecto de financiamiento aparecen. Quieren que tu proyecto sea escalable, y tenés que demostrarlo, y tienen que tu proyecto sea replicable, que nosotros podamos tomar esta misma experiencia y plantearla en Ecuador, o plantearla en México, o plantearla en Colombia. Tenemos, creo que eso lo habíamos dicho previamente, pero no hicimos mucho hincapié, tenemos que lograr que los gobiernos subnacionales conozcan las contribuciones nacionales y formen parte de esos mismos mecanismos, porque hoy, además de los ODS, son las contribuciones nacionales lo que los entes financiadores están mirando, ¿no? Y después, que es un proceso más tedioso pero necesario, tenemos que conocer los instrumentos y los mecanismos del mercado. Si nosotros queremos participar en el tema de finanzas climáticas internacionales o nacionales, bueno, tenemos que conocer el ámbito de las finanzas, no podemos disociarnos de eso, porque eso nos va a permitir crear las herramientas para participar del proceso y ser conscientes de que nosotros tenemos que adaptarnos también para esas nuevas capacidades que necesitamos para participar del proceso. Digo, en la lógica de acceder a crédito, a asistencia técnicas, o incluso aporte no reembolsable, pero no con el sistema previo que era la caridad, sino realmente el crédito para potenciar y finalizar concretamente nuestras brechas, digamos, frente a la cuestión del cambio climático. ¿Sí? ¿Con quiénes nos podemos vincular? Bueno, creo que Hugo Carola comentó previamente, pero nuestra experiencia es que muchos de los recursos no van directamente a los municipios, sino que lo hemos canalizado a través de instituciones intermedias, de unidades académicas y demás. Entonces, hemos vinculado con agencias de desarrollo, con embajadas que tienen pequeños recursos, quizás para proyectos pilotos, pero tienen recursos, y en general este es el proceso en el cual las embajadas abren sus convocatorias, es entre octubre y diciembre, porque ya piden el presupuesto para ejecutarlo el año próximo. Es importante prestar atención, hacer un mapeo de esos actores que tienen financiamiento y ver cuándo en general lanzan sus convocatorias para tenerlos diagramados. Nosotros los tenemos así, es un Excel donde tenemos el nombre de las agencias y más o menos las alertas en los meses en los que abren sus convocatorias. Tenemos que acudir a organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales, tenemos que articular con universidades, con fundaciones, digo, recién comentaba en el caso de Fundación Avina, que es un socio estratégico en la red, tenemos que vincularnos con el sector empresarial, tenemos que ampliar nuestras alianzas con toda la cantidad de instituciones que podamos, que tengan presencia en el país o que podamos tener algún acercamiento en el caso de que sean externas a nuestro país, pero que sabemos que están interesados en nuestra línea de trabajo y en nuestra proyección. Pero no solamente en nuestra línea de trabajo y en nuestra proyección como gobierno local, sino también en lo que están apoyando al gobierno nacional. Entonces, claramente lo primero que hay que hacer es un rastreo, un mapeo, una búsqueda de información constante. Tenemos que crearnos alertas en Google para ver qué es lo que está pasando y así poder participar de los procesos. Son cuestiones ínfimas, son hábitos que tenemos que cambiar en la gestión local, que nos va a permitir estar a la vanguardia de esto. Y el simple hecho de trabajar en el tema de cambio climático nos va a permitir poder potenciar otras líneas de acción temática, que es lo que viene ahora. Nada más, que tiene que ver con cuáles son los temas. O sea, nosotros tenemos que también adaptar y ver cuáles son nuestras problemáticas o nuestras necesidades y ver cuáles son la oferta que hay a nivel internacional, y poder solventar, incluso crear de forma creativa conexiones que nos permitan cubrir nuestras necesidades y aportar a lo que el financiador quiere. Entonces, ¿cuáles son los temas que hoy están en la agenda internacional? Esto que están acá, desarrollo urbano, energía renovable, eficiencia, gestión del riesgo, transporte. Bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de participar de esos organismos porque tenemos una necesidad territorial, tenemos que hacer esa unificación, ¿no? Y el tema de información se vuelve clave y transversal. Sin información no podemos tomar decisiones y eso nos va a costar la potestad de participar de estos mecanismos. Siguiente. Toda esta presentación creo que después les queda, así que nada, es informativa. Una finalidad más. Gracias, Carlos. Estamos sobre el tiempo, o si puedes ir cerrando algunas ideas. ¿Cómo nosotros encontramos dentro de estos mecanismos financieros, o sea, qué perfil, qué herramienta encontramos para poder apalancar financiamiento internacional para todos los municipios? Porque los financiadores nos decían, nosotros no podemos tener por un proyecto 42 contratos con municipios que van desde 1 millón a 3.000 habitantes, o sea, 1 millón de habitantes a 3.000.
Y encontramos el fideicomiso. El fideicomiso no representa deuda soberana, es una estrategia muy clara y muy conocida en el mercado financiero, tiene cierta credibilidad, presenta garantías que los propios aportantes, o sea, los fiduciantes, ponen a disposición, y el fideicomiso fue la herramienta que nos permitió establecer los mecanismos para participar de esto, ¿no? Entonces se creó el primer fideicomiso RAN, una más y otra más, creo, para ir resumiendo. Ahí explica lo que es el fideicomiso, acá explica los objetivos del fideicomiso que tienen que ver con establecer concretamente acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y los proyectos son elegibles con una serie de parámetros que lo establecen los propios municipios, es decir, la herramienta es de y para los municipios, son ellos los que lo coordinan, los que lo representan y los que lo ejecutan, ¿no? Y eso nos ha permitido, bueno, ya estamos presentando el primer proyecto de 65 millones de dólares para el Fondo Verde del Clima, donde participan 40 municipios. Hemos sido seleccionados en un Euroclima Plus para trabajar con 45 municipios, de los cuales 10 van a ser proyectos pilotos de inversión en reconversión energética en edificios municipales. Hemos creado un sistema también de huella corporativa, uno más. Estos son un poco los logros que hemos logrado, que bueno, son muchos más, pero digamos resumidamente es esto, son trabajos de bastante tiempo. Pero bueno, sin plan local de acción climática es difícil acceder a los mecanismos de financiamiento internacional. Sin una herramienta crediticia para poder potenciar a los pequeños y medianos municipios es imposible lograr un verdadero impacto y realmente mejorar la calidad de vida de los habitantes, principalmente los que no son de grandes ciudades. Así que tenemos que planificar, tenemos que vincularnos con las metas nacionales, con las metas internacionales, tenemos que tomar las herramientas que ya están dando vuelta en el mundo, porque no tiene sentido que un municipio invente su propio plan de acción climática si ya hay una herramienta vigente que permite comparar municipios o permite participar de otros mecanismos, y tenemos que crear la herramienta financiera que nos permita eso, y hoy el fideicomiso termina siendo la herramienta más clara, que no nos vuelca a una competencia con el gobierno nacional por la búsqueda de recursos, sino que nos apalanca conjuntamente. Y una más, que creo que ya es el agradecimiento. Nosotros hacemos reuniones cada 3 o 4 meses de todos los intendentes, porque la verdad que tienen un diálogo común y tienen un compromiso. Y es necesario crear también esos espacios de vinculación donde vuelquen los problemas y conjuntamente las autoridades locales encuentren las soluciones. Nosotros somos un organismo de asesoramiento técnico que lo que hacemos es fortalecer sus capacidades para poder participar de estos procesos. Hay información, van a encontrarla en la página, hay documentos, pero bueno, tenemos que estar preparados para participar de esto. Naturalmente no va a llegar el financiamiento a los territorios si nosotros no tenemos las capacidades. Y es ahí donde las instituciones como la red, o como el Grupo de Financiamiento Climático, como el ente de municipalidades de Ecuador, puede tener un rol preponderante para asesorar y acompañar a estos municipios en esos desafíos que son tan necesarios para todos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a Diana, pero reconocer también que este es un esfuerzo de muchos años de conformación de la red y de asistencia técnica que requiere también una continuidad, y es de esa continuidad la que ha permitido generar esas fortalezas en el caso de la red argentina. Adelante, Diana, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Carlos, también por tu presentación sobre la experiencia de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. A continuación tendremos la tercera y última presentación que lleva por título Oportunidades para el acceso a financiamiento climático para gobiernos locales en Ecuador desde la banca pública, que estará a cargo de Miguel Herrera, quien es consultor en financiamiento verde y climático de la Agencia Francesa de Desarrollo de Ecuador, y DCE Consultores, es ingeniero en finanzas, máster en cambio climático y negociación ambiental con 13 años de experiencia en finanzas verdes en el sector bancario. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Ahora ¿Aló? Hola. Adelante. Allá. Perfecto, muchas gracias. Buenos días con todos, espero que me escuchen bien. Estoy justamente, hay un evento del CONGOPE sobre un tema de ciudades resilientes, sobre temas de cambio climático, y justamente el evento es hoy, así que tuve que ubicarme por acá en un costadito de la plataforma gubernamental para poder llegar con esta presentación. Bien, yo voy a ser bastante rápido y específico. Tengo 15 minutos para esta presentación, y más que todo lo que he querido es traerles la experiencia de lo que ha sido un proyecto muy particular,
cuanto al desarrollo de líneas de crédito verde que están orientadas hacia el sector público. En ese sentido, pues tuve la oportunidad de participar en el proyecto de la Agencia Francesa de Desarrollo que se desarrolló en este año, en el cual la agencia francesa está llevando a cabo un proyecto al que se denomina Transforming Financial System for Climate. Este es un proyecto al que aplicó al Fondo Verde para el Clima y se implementa en 17 países en África y un país en América Latina, en este caso Ecuador. La idea con este proyecto era identificar el potencial de inversiones climáticas a través de la banca pública. Y en ese sentido participaron 3 bancos públicos del país, que son la CFN, como banca pública orientada a las PYME y a las empresas corporativas. También el Banco del Estado, como el banco público que atiende a los gobiernos autónomos descentralizados. Y el Banco del Pacífico, que tiene una figura sui generis, es un banco de accionar privado, pero el dueño o el accionista mayoritario es la CFN. Sí, siguiente, por favor. Bueno, este proyecto a lo que apunta la Agencia Francesa de Desarrollo con los fondos climáticos es hacia promover una economía resiliente y libre de carbono o baja en carbono, que es generalmente a lo que apuntan los fondos climáticos en la actualidad. Y el enfoque de estas líneas de crédito se orienta específicamente hacia la mitigación y adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Ya, el tema aquí, les he puesto una línea de tiempo donde se puede evidenciar las experiencias que existen en el sistema financiero ecuatoriano de desarrollo de líneas de crédito verde. El tema del financiamiento hacia temas de cambio climático, finanzas verdes, no es nuevo en el país, ya venía desarrollándolo la banca privada, sin embargo, no había todavía participación de la banca pública ni tampoco había una conceptualización de finanzas climáticas. En ese sentido, este proyecto tiene una gran relevancia porque justamente nos topamos con una primera definición taxonómica entre lo que es finanzas verdes y finanzas climáticas, que es justamente lo que indica la siguiente diapositiva, que era lo que teníamos nosotros que diferenciar, entendiéndose como, digamos, el paraguas conceptual que construir para instituciones financieras desde el concepto de finanzas sostenibles, en el cual se promueve una estrategia de sostenibilidad institucional por parte de los bancos que incorpora la ecoeficiencia institucional, el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales y las finanzas verdes. Dentro de las finanzas verdes es un abanico amplio todavía, se orienta hacia el desarrollo de líneas de crédito específicamente, es decir, promover inversiones, y en ese sentido se apunta hacia lo que es el desarrollo sostenible y el cambio climático. Y dentro de cambio climático ya muy puntualmente entran las finanzas climáticas a los aspectos de mitigación y adaptación. Lo interesante en este proyecto, como les decía, es que era la primera vez que interactúan fondos climáticos o los lineamientos de los fondos climáticos con la banca comercial pública del país. Entonces aquí hay algunas complejidades que teníamos que abordar. La siguiente, por favor. Y este es el mecanismo que se propone justamente con la AFD, con los fondos de Green Climate Fund. Esto es lo que se denomina un blended finance. Lo que buscan es inversiones de impacto. En ese sentido, lo que ellos hacen es proveer recursos reembolsables a través de la banca pública, pero también ofrecen fondos de asistencia técnica, porque los bancos no tienen todas las capacidades institucionales para identificar, marcar o reportar créditos climáticos. En ese sentido, los fondos de asistencia, los fondos reembolsables para la banca pública van acompañados con estos fondos de asistencia técnica para ayudarles a que puedan asesorarse cómo identificar un crédito climático, cómo reportarlo, cómo marcarlo.
porque eso es algo importante cuando se trabaja con fondos climáticos. Estos mecanismos MRV, la medición, reporte, verificación, es lo mismo que aplica al uso de estos fondos climáticos a través de la banca pública. Siguiente, por favor. Ya, y cuando nosotros empezamos a explorar un poco acerca del portafolio de estos bancos, y me voy a centrar más en el Banco de Desarrollo del Estado, el BEDE, porque es el que atiende a los gobiernos autónomos descentralizados, nos encontramos que este banco tiene algunas capacidades institucionales, tiene personal técnico especializado que ayuda o coordina con los GATS el desarrollo de los proyectos. Y cuando uno analiza su portafolio resulta que sí están financiando algunos proyectos ya incidentalmente, ¿no? Es decir, sin una intencionalidad expresa, han venido financiando ya créditos climáticos, y aquí son algunos ejemplos de lo que yo he podido extraer, en donde se puede ver, por ejemplo, un proyecto en este caso que es para la construcción de biodigestores para la generación eléctrica desde usando los residuos de los rellenos sanitarios. Es el concepto Waste to Energy que se utiliza, en el cual se puede ver cómo se genera una sinergia a varios actores aquí, ¿no? Porque estas son empresas público-privadas que se unen para desarrollar este proyecto utilizando una normativa que existe en el país que brinda la posibilidad de usar un tarifario para conectar, para vender esta electricidad a la red, y luego buscan el financiamiento, como fue en este caso que el Banco del Estado proveyó este financiamiento para esta inversión. Esto se cataloga como mitigación, como energía renovable. Entonces, ustedes pueden ver aquí algunos datos que les ponía, porque sí existe dentro de la documentación del proyecto, y eso es importante, que exista este dato acerca de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Y estos datos sí existen en algunos de los proyectos financiados por el BEDE. Siguiente, por favor. Sí, en este caso, este es otro caso también que encontramos que se puede justificar como mitigación cuando se direccionó un financiamiento hacia el desarrollo de un centro de revisión técnica y matriculación vehicular, porque hay detrás de esta infraestructura lo que se provoca o lo que se promueve es que los vehículos estén en un estado adecuado mecánicamente hablando, y eso también reduce emisiones al ambiente. No solo un tema de cambio climático, sino también emisiones dañinas para la salud. Sin embargo, en estos casos están orientados principalmente a la infraestructura, porque aquí un centro de revisión técnica y matriculación es una infraestructura en donde se pueden aplicar también algunos conceptos de eficiencia energética, por ejemplo. O sea, más allá del impacto que genera per se este centro de revisión técnica en ayudar a reducir emisiones, lo cual tendrá que ser medido y avalado por un estudio técnico. También veíamos que se puede incorporar criterios de eficiencia energética en la construcción. Y esto no aplica solo para el centro de revisión técnica, no aplica para inversiones en infraestructura de universidades o infraestructura en edificios públicos. Sin embargo, esta información es todavía muy difusa en algunos expedientes porque no se están desarrollando los proyectos con esta lógica explícita de mitigación. Entonces, hay que hacer algunos ajustes todavía en los procesos, pero es comprensible porque nadie ha estado trabajando con un lineamiento de cambio climático en la concesión de estos créditos. El siguiente, por favor. Ya, sí, acá hay otro caso, bueno, también de mitigación, hablando de energía renovable, el financiamiento para generación eólica con aerogeneradores. Esto tampoco es, digamos, una tecnología muy reciente en el país, ya hay experiencias, por ende este es un tercer proyecto que se desarrolla en el país, en el cual utilizan nuevamente la regulación del CONELEC, en la cual conectan a la red
y venden esa energía y esto le da sostenibilidad económica al proyecto. Eso es importante mencionar y no sé si lo hice antes, es que muchas veces los GATS ya tienen los cupos de acceso a financiamiento copados con el Banco del Estado. Sin embargo, cuando hay proyectos que tienen un esquema financiero que les permite autonomía, es decir, tienen un proyecto que va a generar ingresos por su cuenta, ya este cupo deja de ser un limitante, porque el proyecto en sí va a generar ingresos que van a permitir el repago de este crédito. Entonces, aun cuando el GAT pueda tener ya el cupo copado, su cupo de acceso a crédito con el Banco del Estado, en este caso, al ser un proyecto que tiene una sostenibilidad económica propia, financieramente hablando, es rentable, entonces entra y no es limitado por esta condición del cupo. Y eso ha sido lo que ha pasado en algunos de estos proyectos y ustedes ven, está marcado también ahí en parte del texto que sí hay datos de estimación de reducción de emisiones de dióxido de carbono, lo cual es importante porque, como les decía, estos proyectos deben tener un mecanismo de MRV, debe haber también un mecanismo de medición, reporte y verificación de los impactos. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que hemos visto hasta ahora es mitigación, la parte más sencilla, más fácil de abordar, diría yo, porque son tecnologías consolidadas en el país, económicamente viables, entonces muchas inversiones se han ido dando por cuenta propia, digámoslo así. Pero otra realidad es cuando entramos en la parte de adaptación. Es un poco más compleja porque la adaptación no es un negocio todavía, no es rentable por sí mismo. Eso es lo que veíamos con los portafolios cuando analizábamos de estos bancos, que, por ejemplo, los temas hídricos pueden ser interesantes y en este caso es justamente sistemas de riego que se habían financiado, podrían caber dentro de una lógica de finanzas climáticas, pero también requiere información adicional y eso le da una complejidad adicional al tema de adaptación porque requieren mapas climáticos, mapas de riesgo climático que están en construcción en el país. Por ejemplo, podríamos decir que un sistema de riego per se es una medida de adaptación por una mejor gestión del recurso hídrico, pero resulta que tenemos en el país provincias en donde el riesgo climático no apunta hacia las sequías o el incremento de periodos secos o del incremento de temperaturas, sino apunta al incremento de lluvias. Entonces, ahí decir que un sistema de riego es una medida de adaptación ya no tiene sentido, sino más bien sería una medida de contención de inundaciones, por ejemplo. Pero esta información debe ser incorporada para poder justificar que estos créditos van bajo un lineamiento de adaptación, y eso es lo que todavía no está estructurado en los proyectos, pero es lo que se pretende hacer con los fondos de asistencia técnica que acompañan a los fondos reembolsables de este proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, y esto aquí lo que ustedes ven es, digamos, un pantallazo, una visión general del portafolio de la banca pública, ¿no? Y no llama la atención, no es ninguna sorpresa. La mitigación tiene mayor inclinación hacia lo que es uso de fondos climáticos, es más fácil, hay metodología para medir los impactos, de alguna forma es comercializable, más comercializable, digámoslo así, que lo que es la adaptación, en donde sí toca trabajar un poco más, porque en el caso del Banco del Estado veíamos que muchos créditos para adaptación que fueron entregados para sistemas de riego o para cuidado de cuencas hídricas, etcétera, eran créditos no reembolsables, es decir, como no hay una lógica de rentabilidad ahí, entonces eran créditos que van bajo la figura de no reembolsables, pero eso también hacía que su incidencia sea menor, su atractividad para brindar financiamiento con una lógica de banca sea menor. El siguiente, por favor. Bueno, este es al final también una especie de resumen de lo que veíamos, ¿no? Los bancos, en general, la banca pública tiene un área de confort. Han financiado mitigación, principalmente a empresas públicas o estos modelos de público-privado, pero lo que pretende el fondo también, lo que se pretende con este proyecto es ayudarles a los bancos a moverse fuera de su área de comodidad, que es el puntito azul, y ampliar
su espectro de negocio, ampliar hacia otro tipo de inversiones, como es el tema de la adaptación y como es el tema de llegar a GATS más pequeños, porque ya lo mencionaron anteriormente. Claro, GATS más grandes tienen capacidad propia, desarrollan sus proyectos y acceden al financiamiento, pero ¿qué pasa con los más pequeños? ¿Y qué pasa cuando hablamos de adaptación? Es la parte más compleja. E ir hacia ese tipo de financiamiento es lo que le llamábamos adicionalidad, ayudarle al banco a moverse en esa línea usando los fondos de asistencia técnica para el banco. La siguiente, por favor. Bueno, y al final teníamos algunas reflexiones que se las comparto, ¿no? Que ustedes, bueno, ya pueden haberlas deducido también esta charla que he dado, y es que los proyectos relacionados con eficiencia energética y energías renovables deben ir con un análisis ex ante que se llama, es decir, una proyección de la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente para que tengan mejor oportunidad de entrar como financiamiento climático, porque ahora lo que se busca es promover estas inversiones, y si estas vienen ya construidas con esta lógica de información que te muestra el impacto, van a tener mayor atractividad por parte de los bancos. También existen proyectos de infraestructura que pueden apelar a lo que es eficiencia energética. Les había dicho, ¿no? He visto que hay proyectos de infraestructura, por ejemplo, construcción de camales, construcción del centro de revisión vehicular, construcción de infraestructura para universidades, edificios públicos, pero no están desarrollados con esta lógica de que la inversión o la infraestructura tenga componentes de eficiencia energética, y eso les daría mayor atractividad para presentar estos proyectos al banco, siendo que el banco tiene que canalizar estos recursos hacia créditos de mitigación y adaptación. Los proyectos forestales también pueden caber en este enfoque de mitigación. También hay metodología para poder cuantificar la absorción de dióxido de carbono. También los proyectos de adaptación necesitan estar acompañados con información adicional, como es mapas de riesgo climático, qué es lo que se está construyendo en el país, con ayuda del CONCOPE, con proyectos que están haciendo con Navina. Hay otros proyectos como el de la FAO que está haciendo sobre ganadería climáticamente inteligente, y ellos también tienen ya mapas de riesgo de 7 provincias del país. Esa información se está generando y va a ser útil para justificar créditos en adaptación, pero todavía falta construir el mecanismo para que sea dinámico dentro del banco. Y la gestión del cambio climático debe tomar en cuenta los mecanismos financieros existentes para generar sinergias desde el territorio. Claro, en ese sentido es interesante el accionar de la banca pública, porque ellos tienen otra visión distinta a la banca comercial privada. En el caso del BEDE, como les decía, tienen áreas técnicas en las cuales van acompañando al GAD en el desarrollo del proyecto. Entonces la idea es que ellos también tengan capacidad, dentro del banco, el Estado tengan la capacidad y la visión de ir también incorporando estos conceptos, tanto de mitigación y adaptación, para que los proyectos que sigan o empiecen a desarrollarse también vayan con estos componentes y puedan caber dentro de estas líneas de financiamiento. Sí, la siguiente, creo que esta es la última, sí. Bueno, casi 20 minutos, me pasé 5, mil disculpas. Les he dado una pastilla ahí lo más rápido posible de lo que ha sido esta experiencia, pues espero que les haya sido de interés. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, Miguel, muy interesante, además desde los ejemplos prácticos y casos concretos de nuestro país que ciertamente ilustran a los municipios. Le doy la palabra a Diana. Tenemos, entre tanto, el chat abierto para sus preguntas, sus consultas, porque la idea es tener también un espacio de retroalimentación con ustedes y nos quedan 10 minutos de conexión. Adelante. Gracias, Andrea. Gracias, Miguel, nuevamente por tu intervención, que bueno, nos presenta una perspectiva más acotada de la realidad nacional para los gobiernos locales de Ecuador. Como ya les mencionó Andrea, les damos paso a ustedes ahora para que nos compartan sus preguntas. Espero puedan hacerlo por el chat. Estamos revisándolo ahora para seleccionar. Tenemos poquito tiempo, entonces será un máximo de 2 preguntas por expositor y cada uno va a tener un tiempo de 3 minutos para dar su respuesta.
Voy a revisar ahora el chat. No sé si alguien ya se animó a poner alguna pregunta. Algunos de ustedes habían consultado sobre la disponibilidad de los archivos PDF y eso es algo que les estaremos haciendo llegar a través de AME Virtual para poder compartir también estas experiencias. La videoconferencia ha sido grabada el día de hoy y también estará disponible tanto a través de la plataforma de AME Virtual cuanto en el espacio de Flaxo. Nosotros les daremos llegar los links específicos para esos dos enlaces. A ver, tenemos una pregunta de Javier Viñán que entiendo que puede ser dirigida a Carola. Y dice, ¿cuál es el tiempo de intervención del programa Ciudades Intermedias de la GIZ? Dice Carola si puede ayudarnos con la respuesta, ya que no tenemos más por el momento. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Carola. Sí, bueno, en este momento no tengo el dato exacto de cuánto tiempo va a estar este programa de ciudades intermedias, pero si me pasa, Javier, tal vez el correo, yo puedo hacer esta investigación y le puedo pasar por correo electrónico la respuesta. El programa de ciudades intermedias sostenibles tiene 1 año y medio, un poquito más, hasta el 2021 como tiempo de ejecución. Y en las consultas políticas binacionales entre Ecuador y Alemania se planteó la posibilidad de que se extienda para una segunda fase. Esto es algo que se estará negociando en el transcurso del año 2020, ya para precisar los alcances y los compromisos de esta segunda fase del programa de GIZ. Muchas gracias, Andrea. Sí, gracias. Una pregunta que la plantea Jocelyn sobre las alianzas público-privadas y qué tan factibles son en el país, qué mecanismos hay para lograrlo. Eso es lo que pregunta. Ahora no sé para quién sería dirigida la pregunta, si nos puede decir Jocelyn. Ok, me está preguntando de algo muy específico, el tema de desechos. Me parece que Carlos lo topó, entonces voy a darle la palabra a Carlos para que nos comente. Estimado Carlos, ¿estás activo? Hola, sí, perdón. Te escuchamos, Carlos. Estoy leyendo la pregunta. Perdón, ¿me la podrían repetir? A ver, Jocelyn preguntaba sobre las alianzas público-privadas, qué tan factibles son, qué mecanismos hay para lograrlo. No sé si en su experiencia han tenido ya algo. Y pregunta concretamente sobre el tema de desechos, de residuos sólidos. A ver, un poco la experiencia nuestra es que en general el municipio es el que articula con las empresas. Son estas las que muchas veces son las que brindan también los recursos para poder hacer las acciones climáticas en terreno. Principalmente, no sé si esa figura existe en otros lugares, pero hay dos instancias. Uno que es la Cámara de Comercio local, donde conglomera todas las empresas que forman parte del territorio en un lugar, y a través de ellos se hace una articulación, y la otra son los centros industriales, donde están todas las empresas industriales que además tienen un componente ambiental muy claro, ¿no? Entonces, en ese marco se han dado algunas experiencias de articulación, pero para trabajar con el sector empresario no lo hace la red, sino que lo hace el municipio, y es el municipio mismo que los convoca, ¿no? Ahora estamos en una experiencia de huella de carbono que se está articulando bastante con ellos. Y el tema de residuos, a ver, es una necesidad, es un problema de todos los gobiernos municipales en general, ¿no? Y aparece en los planes de acción climática, más que nada cuestiones de reciclaje, pero son cuestiones quizás un poco más básicas. Cada municipio establece también su sistema de recolección, de
tratamiento de residuos y demás, pero no hemos apalancado recursos financieros internacionales para esos temas en particular. Sí hemos apalancado para eficiencia energética, energías renovables, el diseño de planes de acción climática, la formación de las autoridades locales, pero residuos en sí, no. Y tampoco dimos debates como, no sé, cuestiones de valorización energética de residuos o demás. Más que nada nos hemos orientado a temas energéticos, de transporte también, pero no residuos. Y es difícil encontrar que financien residuos también. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Aprovecho para pasarte otra pregunta más que va dirigida a ti. Dice que Carlos hablaba sobre una metodología para el desarrollo de los planes de acción climática. Pregunta cuál es la metodología y también cómo acceder al documento del plan de acción de San Antonio de Areco que no lo encuentra. Esa es la pregunta. Mira, ahí yo les puedo compartir después a través de los organizadores. Hay un ciclo de seminarios web que damos de la red de municipios donde contamos la experiencia de San Antonio de Areco en particular. Y hicimos 2 presentaciones diferentes días. En una se presentó la metodología del plan de acción climática y en otra se presentó la experiencia concreta del caso de San Antonio de Areco, con lo cual esta información está disponible. Son grabaciones de aproximadamente 1h15, donde se comentan en detalle cada una de las cosas. La metodología que nosotros seguimos es la metodología del Pacto Global del Cambio por el Clima y la Energía, en las cuales se establecen, digamos, los parámetros considerados en lo que es un plan de acción climática en base al inventario, a las estrategias de adaptación y a las estrategias de mitigación. Eso tiene que ver, la base de eso tiene que ver con el mapa de vulnerabilidad y con el inventario de gases de efecto invernadero. Las acciones son territoriales, eso lo define cada municipio. Hay algunas que son generales, que es el cambio de luminaria LED, o la construcción de bicisendas, o la electrificación de algunos vehículos municipales. Pero bueno, varía según cada municipio también. Varía según la cantidad de población que posee, dónde está instalado, una cosa si es llanura y otra cosa si es montaña, otra cosa si tiene cursos de agua cerca o cursos de aguas lejanos. Digo, hay una serie de variantes, pero bueno, la metodología es la del Pacto Global de Alcaldes, y yo no me detendría más que en compartirle la información y estas grabaciones que responden estas preguntas y que ustedes van a poder ver en detalle en esa información y en esos documentos, que incluso es el plan de acción climática en concreto, lo que está desarrollando el municipio. Es interesante la experiencia de San Antonio de Areco porque hacen un análisis muy bueno de lo territorial y lo vuelcan marcado en estas políticas que debatimos en este encuentro, ¿no? Listo, Carlos, muchas gracias por tu respuesta. Tal vez estaba diciendo Jocelyn que le gustaría escuchar la perspectiva de Carolina con respecto a las alianzas público-privadas. Creo que con eso vamos a estar cerrando con esta y una más que nos queda. Sí, bueno, muchas gracias, Jocelyn, por la pregunta. Las alianzas público-privadas son, digamos, instrumentos muy importantes y se tiene como ejemplos a Chile, a Colombia, a Perú. Ecuador, digamos, está todavía como explorando estas posibilidades. Sin embargo, yo sí me animaría a decir que hay buenas condiciones. Y sobre todo, ese trabajo colaborativo que ya se ha mencionado en las presentaciones que hizo Carlos, ¿no? Que hizo Miguel, si no me equivoco, es muy importante traer a la mesa, digamos, al sector privado. Ellos pueden aportar con recursos. En el caso específico de que yo ponía como ejemplo los modelos ESCO, sé que una atribución municipal es, por ejemplo, el alumbrado público. Si un gobierno municipal puede llegar a un acuerdo con una empresa para que haga un recambio de luminarias, digamos, por luminarias más eficientes, ellos asumen un poco la inversión, pero los ahorros económicos que se podrían tener con ese recambio podrían irles pagando a ellos la inversión e incluso el retorno, digamos, de acuerdo a lo que se contemple en los contratos por desempeño. Y obviamente este contrato ya tiene un plazo, ¿no? Y cuando ya termine el plazo, el ahorro es específicamente para la ciudad. Entonces, son mecanismos que son interesantes de ver. Sé que, tocando ahí también otra pregunta que había para el tema de residuos, por ejemplo, también puede haber APPs, ¿no? Por ejemplo, si se instalan mecanismos de captura y quema de metano en rellenos sanitarios, ¿no? Hay distintas opciones y bueno, lo importante es explorar un poco el interés que tengan las empresas privadas, ¿no? Para realizar y apoyar con recursos, apalancando, digamos, recursos de este sector. Y obviamente también es importante eso de hacer ese blending finance, ¿no? No solamente esperar que ellos pongan todo el dinero, sino nosotros también como municipio poner
si se puede algo de presupuesto, si se puede poner, digamos, ahí personal, si se puede, digamos, también apalancar recursos de otras organizaciones. Por ejemplo, en BIT, el BIT tiene lo que era antes el BIT4Min, que es ahora el BIT Lab, que es un brazo, digamos, más enfocado al sector privado, que podría canalizar recursos para ciudades, porque es uno de sus componentes también, a través de una empresa privada, ¿no? Pero esto podría beneficiar al municipio, entonces se tiene que ir viendo ahí cómo de manera articulada los actores pueden adquirir, digamos, y tener acceso a este tipo de financiamiento. Listo, muchas gracias, Carola. Lastimosamente por el tiempo vamos a tener que cerrar ahí. Quedaron un par de temas pendientes que, bueno, les responderemos como ya les habíamos mencionado vía correo electrónico y también tuvieron durante las presentaciones los contactos de los expositores para que puedan contactarse con ellos, o también si tienen alguna inquietud o requerimiento. Han preguntado mucho sobre los documentos, los vamos a compartir con ustedes, al igual que esta presentación, la sistematización del evento. Entonces pueden escribirnos también directamente a nosotros como organizadores, Diana Cárdenas, mi email. Y con esto voy a dar la palabra a Magdalena. Déjame, que quería dirigirse a ustedes con unas palabras. Sí, muchas gracias. Lo que quería comentarles es un poco la pregunta hecha si la AME como ente asesor articular a los municipios para que accedamos a los fondos de cambio climático. En eso estamos. Le cuento que nosotros estamos considerando la Secretaría Técnica de Pacto Global. Ahí estamos trabajando con algunos municipios justamente para lograr el financiamiento a través de algunos organismos internacionales, pero AME está en este momento fungiendo como Secretaría Técnica. Por otro lado, también estamos trabajando con el PNUD, ¿no es cierto?, dentro de nosotros coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, también vamos a tener unos pequeños fondos justamente para presentar proyectos relacionados al cambio climático. Y con GIZ igual estamos viendo algún financiamiento, no por parte de ellos, sino un listado de instituciones quienes pueden financiar proyectos relacionados al cambio climático. Por otro lado, quería informarles que en meses anteriores la AME también preocupada de ver cómo esta modalidad de gestión denominada alianza público-privado puede incidir a que los territorios puedan mejorar su gestión. Hicimos un curso virtual relacionado y dos talleres presenciales relacionados justamente a alianza público-privado. Contamos con la metodología, y no solo con la metodología, sino que este ejercicio en este momento está siendo aplicado por algunos municipios del país. En el caso, por ejemplo, de Tulcán, la alianza público-privado se está dando para el manejo de un cementerio patrimonial, está en todo este proceso. Tenemos una guía completa de cómo acceder a esta modalidad de gestión. Además, tenemos otros municipios como Durán, que está trabajando justamente el tema de tránsito y transporte para alianza público-privado. Y entonces tenemos algunos ejemplos que nos parece que podría ser de utilidad también para aquellos municipios que cuentan en este momento con proyectos ya definitivos, porque una de las características que tiene estas alianzas públicos privados es que deben estar los estudios no solo de infraestructura o no solo técnicos como sanitarios, eléctricos o estructurales, sino también tiene que ver con estudios financieros que permita ver la rentabilidad de hacer un ejercicio de alianzas públicos privados. También contamos con esta información. Si es de su interés, les podríamos, ustedes podrían ingresar, ¿no es cierto?, a la herramienta AME Virtual, donde están justamente ahí todos estos archivos digitales y que ustedes puedan descargarlos para su mejor conocimiento. Temas como estas alianzas para nosotros son vitales porque eso permite justamente potenciar el hecho de que pueden presentarse proyectos, se puede ver canales para poder ayudar a financiamiento de estos nuevos proyectos que se tienen visualizados o que ustedes tienen dentro de su planificación del desarrollo y que podríamos como AME justamente lo que ustedes dicen, potenciarlos, pero uniendo municipios. Porque otra cosa que nosotros hemos visto es que los municipios son más fuertes cuando se unen. Por eso es que los consorcios, las mancomunidades o la unión de 2 o 3 municipios frente a manejar el tema, por ejemplo, de tránsito y transporte, mejoran las condiciones que tienen los municipios. Por nuestra parte, nosotros, ¿no es cierto?, hay municipios, ¿no es cierto?, que en el marco de sus competencias justamente tienen que apoyarse y obviamente, miren, por ejemplo, el día de mañana, y permítanme comentarlos también ya que me dieron la oportunidad de la palabra, es que el día de mañana con los 38 ciudades denominadas Patrimonio Cultural vamos a conformar el Consorcio de Ciudades Patrimoniales.
Es la única manera, ¿no es cierto?, de que pueda haber una red en el cual no solo se apoye frente a presentar proyectos para financiamiento, sino intercambio de metodologías, intercambio inclusive de ordenanzas, de procesos que ya van en camino y que uno aprende del otro y que se fortalecen entre ellos. Así que más bien el llamado a que, y como AME, haremos los esfuerzos para que en el marco de nuestras competencias justamente conformar estas redes de apoyos que me parecen sumamente importantes y poder obviamente fortalecer las capacidades de los municipios y que puedan obtener recursos y a través de esto, ¿no es cierto?, con la presentación de proyectos poder obtener recursos financieros ya sea de orden nacional e internacional. Muchas gracias, Magdalena, por abrirnos las puertas de AME, por esta colaboración que tenemos también entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Universidad a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y a ustedes por acompañarnos esta mañana de hoy. Esperamos tener otros espacios en donde dialogamos tanto Flaxo como AME con expertos nacionales e internacionales que nos permiten ponernos al día en estos temas vigentes, en boga, pero sobre todo muy necesarios si queremos hacer una acción climática que tenga incidencia en el corto plazo. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A los expositores, por favor, muchísimas gracias. Si pueden las últimas palabras y cerramos, por favor, la comunicación. Lenita, por favor, las últimas palabras, por favor, muchísimas gracias por tu ayuda. Sí, bueno, les agradecemos mucho a todos. Carola me parece que es la única que está conectada, pero no tiene audio. Entonces, bueno, les agradecemos a ella, a Carlos y a Miguel por su participación y a todos quienes se conectaron el día de hoy. Igual gracias a AME por darnos este espacio y colaborar con nosotros y con Flaxo en la realización de este evento. Un buen día para todos. Un buen día. Gracias, Santi. Gracias, Andrea. Gracias. Esto se quedó grabado, ¿no? Es decir, quien quiera puede ingresar y volver a repetir. Y las preguntas muy interesantes. Sí, la verdad. Y además hay que trabajar justamente el financiamiento de qué organizaciones, por ejemplo, Canadá. Sí, tenemos que ver, seguimos trabajando en eso. Ya te comento, déjame, cerramos la grabación. Sí, la voy a poner en pausa. Gracias.